Muchas bendiciones para todos. De nuevo por acá, por este medio, para ministrar la palabra del Señor. Un gran privilegio que el Señor nos ha permitido extender la palabra de verdad, la palabra que transforma. Para nosotros es un inmenso placer poder acompañarles en este crecimiento a través de la predicación de la palabra. Ojalá que esta palabra de hoy pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Estamos un poco tristes, digamos, pero también muy animados porque estamos llegando al final de esta serie de Jonás, hombre al agua. Como siempre lo experimentamos al final, cierta nostalgia, pero cierra una serie, comienza otra, y para nosotros es de mucho agrado y de mucha bendición poder ministrar la palabra del Señor. Hoy estamos cerrando la serie de Jonás, la cuarta entrega, el cuarto capítulo del libro del profeta Jonás, la serie Hombre al agua, el título de la enseñanza del día de hoy, la queja y reprensión del profeta, y estaremos en el capítulo número 4. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana de Los Cocuyos. Estamos ubicados en el Valle, en Caracas, aquí en Venezuela. Quiero tener una palabra de oración antes de la exposición de las Escrituras. Señor, bendícenos como siempre lo has hecho con tu presencia y con la unción de tu palabra. Que ella sola haga el trabajo, que tu Espíritu la aplique a nuestro corazón, que tu Espíritu nos haga exhortar, que el Espíritu Santo nos exhorte a través de tu palabra, y que podamos, Señor, estar dispuestos a ser transformados por el poder de la misma palabra. Condúcenos este día a través de las Escrituras y que nuestros sentidos se disparen, se despierten, y que estemos alertas a tu palabra, a la reprensión que hay en ella para nosotros, que podamos vernos en el profeta, pero también que podamos ser sensibles a tu voz y a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Serie Hombre al agua, el título de la prédica del día de hoy, la queja y reprensión del profeta. Debo tener algunas palabras de introducción. Con la historia de Jonás llegamos a algunas conclusiones muy sencillas, las que hemos ido compartiendo a través de estas 3 enseñanzas previas. Por cierto, te invito a ir a nuestros canales, tanto en Facebook como en YouTube. Están nuestras prédicas allí organizadas, particularmente en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Los Cocuyos. Cada una de nuestras series bien organizadas por listas de reproducción para que puedas ir allí y puedas consumir cada uno de ese contenido recomendado para ti, para tu bendición, para tu crecimiento. Las 3 enseñanzas anteriores, capítulos del 1 al 3, ya están disponibles allí. Algunas conclusiones iniciales. Dios, en su infinita misericordia y bondad, ha preparado y sigue preparando cada uno de los eventos que nosotros estaremos atravesando en esta jornada llamada vida. Cada uno de esos estadios en nuestra vida, Dios los ha preparado y los sigue preparando en nuestra vida. Y todo eso para hacer que nosotros volvamos a Él, para que sea su gloria manifestada y para que nuestra vida cumpla el propósito por el cual fuimos diseñados y traídos a esta tierra. Otra conclusión muy sencilla, inicial sobre esta serie de lo que hemos recibido es que su misericordia se pone de manifiesto en el sentido de que a pesar de que nosotros no obedecemos la instrucción de inmediato, el Señor nos hace venir a Él vez tras vez, endereza nuestro camino para colocar nuestros pies derechos para cumplir su propósito. Y en ese camino nos concede, por supuesto, ese don del arrepentimiento, nos confronta con su voluntad, nos percatamos de que no estamos tan bien
y el Señor nos lleve en ese caminar del arrepentimiento. Hay una realidad, lo hemos compartido también previamente. Nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, en primer lugar, pero tampoco somos merecedores del encargo divino, ese encargo que Dios le ha dado a Jonás para llevar a Nínive, una nación perversa, una nación pagana, pero nación al fin que está en los ojos misericordios, amorosos y compasivos de nuestro Dios y que necesita ser tratada por Dios. Bueno, Jonás ha recibido un encargo divino de gran peso. Jonás, ve a Nínive y proclama la palabra que yo te diré. Nosotros no somos merecedores de ese encargo divino. No merecemos que Dios delegue en nosotros su palabra para ser predicada, palabra de verdad, palabra que exhorta, palabra que cambia, palabra que resucita. Nosotros no somos merecedores de recibir ese encargo. Sin embargo, Jonás ha sido traído de vuelta y ha recibido una segunda oportunidad. No somos merecedores de nuevas oportunidades en el Señor. Sin embargo, Dios lo hace nuevamente. Trata con Jonás, a la vez que Dios está tratando con una nación pagana, nación que Dios ha creado, también está tratando con su siervo. La misericordia de Dios se ve de manifiesto de día y de noche y se hace evidente en lo escasamente misericordioso y compasivo que es el corazón del hombre. Hay un gran contraste. Un Dios lento para la ira y grande en bondad y misericordia versus el hombre, escaso en amor y compasión. Un amor que es selectivo, una compasión que es escasa. Jonás viene de una ciudad cuyo rey y habitantes y hasta los animales se han vuelto al Dios verdadero, distinto a la reacción de Jonás. Jonás recibe la palabra de Dios y huye de la presencia de Dios. Jonás es hebreo. Jonás conoce al Dios verdadero. El rey de Nínive y todos los habitantes de esta ciudad pagana, más de 120,000 personas, apenas escuchan a Jonás, han visto la señal de Jonás, inmediatamente proclaman ayuno, silicio y arrepentimiento en la nación, en toda la nación. Hay un gran contraste entre la reacción de Jonás a la voz de Dios y la reacción de Nínive a la voz de Jonás de parte de Dios. Y eso tiene que hacernos reflexionar muy profundamente qué está pasando en el corazón nuestro. ¿Por qué tanta resistencia en nuestros corazones? ¿Por qué huir de la presencia de Dios? ¿Qué alegría debió haber causado el arrepentimiento, lo que estamos viendo en Nínive, desde el más alto hasta lo último de la nación? Una reacción de arrepentimiento. Creemos que es un arrepentimiento genuino. Solo que cientos de años después, la nación se vuelca nuevamente en su paganismo. Y vemos lo que sucede en el profeta o a través del profeta Nahum, la destrucción completamente de Nínive. Pero creemos que es un proceso de arrepentimiento, Dios trayendo esperanza a las naciones que Él ha creado. Qué alegría debió haber causado esto. El capítulo 3 termina con una nota muy alegre, de una conversión milagrosa en Nínive. Podríamos desear que esa sea la historia de Jonás, que haya terminado allí. Pero así no termina la historia de Jonás. La historia de Jonás comienza con Dios hablándole y confrontando a Jonás. Y ahora nos encontramos al final de la historia. 4 capítulos de esta historia. Como al principio, Dios confrontando a Jonás. Parece que no ha aprendido la lección. Eso tiene también que hacernos reflexionar. Vemos cómo queda Jonás mal parado ante un Dios misericordioso, su corazón inclinado a la bondad, a la misericordia, versus un corazón de Jonás inclinado al disgusto, a la queja, a la molestia. Hay un gran contraste en este libro. Nínive estaba feliz porque había llegado la esperanza. Y podemos decir también en este sentido, en un lenguaje antropomórfico, antropocéntrico,
Dios estaba feliz también, porque se había llevado a cabo su plan, su voluntad. Jonás también debió haber estado feliz, pero no hay felicidad en Jonás. No hay agrado en Jonás. Sin embargo, hay enojo y disgusto en extremo en Jonás, en gran manera. ¿Por qué? Bueno, vamos a la lectura del capítulo 4, Jonás, final del libro de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ¡ay, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rica en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow, qué duro, qué duro. ¿Qué está pasando por el corazón de Jonás? ¿Qué está en la mente de Jonás? ¿Qué gobierna su corazón para decir esto? Hay vida, hay esperanza, hay arrepentimiento global, nacional. Y ahora Jonás está molesto. Jonás pide la muerte. Verso 4. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad. No hay respuesta a esta pregunta. No hay respuesta a la pregunta de Dios. Son preguntas que hurgan, revisan en lo más profundo. Son preguntas que buscan hundirse en lo más profundo de las entrañas del ser humano, en los tuétanos de los huesos. Son preguntas que nos tienen que hacer reflexionar. Son preguntas que tienen que movernos el piso. ¿Acaso tienes razón para enojarte? ¿Tu enojo tiene alguna lógica? ¿Cómo razonas tú tu enojo y tu angustia, tu molestia frente a mí? No hay respuesta. Verso 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios soberanamente, verso 6, dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo liberara de su incomodidad. ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Qué Dios tan bondadoso! ¡Qué Dios tan lleno de detalles! ¡Qué Dios para tratar con nosotros! Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Jonás está disgustado por el corazón compasivo, misericordioso, agraciado y amoroso de Dios. Está molesto. Pero ese mismo Dios que lo está tratando ahora providencialmente hace que el corazón de Jonás venga a la alegría nuevamente. Por una mata, por una rama, por una sombra. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, por la planta. Verso 7, pero Dios, la soberanía divina, la providencia divina, dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Jonás, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu corazón está así? Preguntémonos, ¿por qué nuestro corazón está así? Vuelve Dios a confrontar a Jonás, verso 9. Entonces Dios dijo a Jonás, segunda pregunta, en la misma dirección. No sé si encontraremos respuesta de Jonás. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta?
Te enojaste por Nínive. ¿Me diste respuesta? Ahora te enojas por la planta. ¿Tienes razón para ello? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Sí tengo razones. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Mis amados, este es el texto del libro de Jonás. 3 preguntas en este capítulo final, 2 de ellas muy certeras. La tercera, 3 preguntas muy certeras. Una de ellas Jonás respondió, pero no respondió a la altura de la demanda divina. Simplemente dijo: sí, tengo razón hasta la muerte, nadie me la quita. Una respuesta orgullosa, pero así es el corazón del hombre, altivo. Para las otras 2 no hay respuesta. No hay respuesta. No voy a apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, la cual yo creé. ¿Y tú vas a razonar ese amor que tengo para con las naciones? Mis amados, estaremos exponiendo en 3 puntos este sermón. Primer punto, versos del 1 al 3, el disgusto de Jonás. Versos 4 al 9, la amonestación del Señor hacia Jonás. La amonestación del Señor, y punto número 3 y final, verso 10 y 11, el interés de Dios por todos. Estaremos viendo esos 3 puntos: el disgusto de Jonás, la amonestación del Señor y el interés de Dios por todos. Veamos ese primer punto, el disgusto de Jonás, versos del 1 al 3. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó, y oró al Señor y dijo: ¡ah, Señor! Molesto. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso, me anticipé a huir a Tarsis. ¿Por qué, Jonás? Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es increíble lo que estamos leyendo, pero esto nos hace entender el nivel de la caída cósmica que hemos experimentado como raza humana. Y es necesario ante esa caída un redentor que nos rescate. En Jesús, superior a Jonás, tenemos nuestro suficiente redentor y salvador. La única manera de salir de este hoyo tan profundo, de desaparecer la problemática de la raza humana, un problema tan grave como lo es la caída y el pecado original, es Jesús, es acercarnos a Jesús. Esta es la oportunidad en la que vemos a Jonás manifestar un corazón caído, pésimo. No se ve muy bien Jonás en la fotografía. Cada vez que el Señor actúa, mis hermanos, tenemos la oportunidad de ver el contraste del actuar de Dios versus el corazón y nuestras motivaciones. Cada vez que Dios hace algo, tenemos la oportunidad de ver el contraste del corazón de Dios versus el corazón de la raza humana. Y nosotros necesitamos ser rescatados por ese Redentor, por Jesús. Nosotros necesitamos ser rescatados por Él, que es la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña. El disgusto de Jonás no fue poca cosa. No es poca cosa. No es de baja monta. ¿Qué tenía en mente Jonás? ¿Qué cosas puede esgrimir Jonás delante de Dios? ¿Por qué mostraste misericordia? ¿Cuál es la causa por la que le mostraste misericordia a una nación tan perversa? Quiero que me lo digas. ¿Qué han hecho ellos para merecer tu gracia, tu perdón?
el llamado a tu arrepentimiento. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué mérito hay en ellos para que tú los veas? Eso quizás es lo que está en el corazón de Jonás. No es justo que tú le tengas misericordia a ellos, ellos que han tratado tan mal a la nación. Los asirios han sido tan perversos para con tu gente. No es justo que tú le tengas misericordia a ellos. Ellos no son judíos, no son tu pueblo. Yo sí. Ten misericordia de nosotros, de ellos no. Quizás eso es lo que está en la mente de Jonás. ¿Eso es lo que está en tu mente? Ellos no te obedecen. Como que si Jonás hubiese obedecido desde siempre. Ellos no se someten a tus leyes. Ellos tienen leyes de ellos paganas. Y hacen lo que les viene en gana. Tienen dioses. Son idólatras. Sí, Jonás, yo lo sé. A todas y cada una de esas aseveraciones o preguntas que Jonás presenta delante de Dios como sus argumentos para no querer dejarse usar por Dios, para cada una de ellas Dios tiene un sí. Sí, Jonás, tienes razón. Sí, Jonás, tienes razón. Sí, Jonás, tú tienes razón. Ellos no me obedecen. Ellos no siguen mi ley. Ellos no merecen mi misericordia ni mi gracia. Pero Jonás, yo tengo un corazón compasivo. Soy clemente, soy misericordioso. Soy lento para la ira. He derramado mi misericordia sobre todos. Jonás, tú has sido llamado por mí. Y sin embargo, tu corazón está inclinado, contrario a mi corazón. Ese es el estado de Jonás. Esa debió haber sido la respuesta de Dios hacia Jonás. Jonás, mi corazón se inclina a la misericordia, el tuyo no. Hay una gran diferencia en mi accionar y en el tuyo. Preferimos morir a ver que Dios trata misericordiamente a aquel que creemos que Dios no debería tener misericordia. Mucho cuidado. Tengamos cuidado, mis hermanos. Si nos creemos dueños de la verdad, administradores de la gracia y la misericordia de Dios, y optamos por seleccionar a quienes le vamos a entregar el evangelio de la gracia. Mucho cuidado. Si hay alguna selección por raza, por credo, mucho cuidado. Por etnia, raza no, la raza es una sola, la raza humana. Etnias, por familias, por la manera como habla, por lo mal que nos ha tratado. Tengamos mucho cuidado. Dios no hace acepción de personas. Dios trata y confronta nuestros corazones con esa realidad. Y el corazón de Jonás es un corazón desobediente y rebelde, incapaz de mantenerse firme al llamado de Dios. Dios tiene que traerlo de vuelta milagrosamente. Dios lo coloca nuevamente. La oración de Jonás del capítulo 2 es una oración de angustia profunda. Pero aquí vemos nuevamente Jonás tornando a su pasado. Algo que muestra Dios del corazón de Jonás es el egoísmo y el prejuicio. Sí, mis amados, si hay algo que queda de manifiesto en este trato de Dios hacia su siervo, es el prejuicio y el egoísmo que gobierna el corazón humano. Hoy están muy presentes esos contravalores, incluso dentro de nuestras iglesias. Sí están presentes. Necesitamos reconocer eso y ser humillados por el Señor. ¿Cuántas veces te has sentido renuente de compartir el evangelio con otra persona? ¿Cuántas veces? Porque nos trata mal, pastor, porque no se merece, porque siempre nos está tratando muy mal, porque esa persona siempre históricamente ha ido en contra de la iglesia. No, pastor, no se lo merece. ¿Cuántas veces pasa eso por nuestra mente? Por el color de su piel, por la manera de hablar, por lo malo que se ha comportado en la vida, como que si nosotros fuésemos tan buenos. Hay algo que me llama la atención mucho, y es que Jonás, escucha muy bien, mi amado, por el texto, Jonás conocía muy bien a su Dios. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Sí, Jonás, lo has dicho muy bien. Conoces a Dios, ese es nuestro Dios, un Dios lento para la ira,
un Dios bondadoso, misericordioso, benigno, grande, paciente, amoroso. Sí, Jonás, tú lo conoces. Y nos parece que Jonás está refiriéndose, citando al profeta Joel. Quiero que vayas conmigo, profeta Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él, dice el profeta Joel, es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Parece que Jonás se refiere al profeta Joel, pero también creemos que Joel toma referencias del Éxodo, desde el Pentateuco. Ahí Dios está con Moisés, refiriéndole el segundo juego de tablas de la ley en el monte Sinaí. Y Dios dice de Él mismo estas palabras. Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Un gran contraste, mis amados. Vuelvo a encontrar capítulo 2. Jonás hace una oración con angustia, ¿sí? Pero ahora quiere que el Señor le quite la vida. Jonás está angustiado porque estuvo a borde de la muerte. Jonás alaba al Señor. Jonás termina su oración diciendo: la salvación viene de Dios. Sí, amén, Jonás, estoy de acuerdo. Pero ahora Jonás dice: quítame la vida, prefiero morir. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Hay un gran contraste. Ahora veamos cómo el Señor reacciona ante esta pataleta, así le llamamos aquí en Venezuela, ante esta rebeldía de Jonás. Veamos cómo el Señor amonesta a Jonás, su siervo. Siempre el Señor tendrá palabras de confrontación, de exhortación, de amonestación, de reprensión para con nosotros. Y eso es parte del disciplinar de Dios hacia sus hijos. Mis amados, si hay algo que muestra el amor bondadoso, misericordioso de Dios, es la disciplina que Él administra sobre los suyos, porque Dios a quien ama disciplina. Veamos cómo Dios trata, cómo amonesta a su hijo, la amonestación del Señor. Segundo punto, versos 4 al 9. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes razón? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Jonás estaba expectante. Jonás no quiere que esta gente se arrepienta. Jonás no quiere que haya absolutamente nada que los lleve a salvación. Ellos no se lo merecen, pero Dios lo ha llevado a eso. Y ellos están experimentando un gran avivamiento. Gloria a Dios. Jonás, te has dejado usar por Dios. Esa gente no esperó los 40 días, de inmediato empezaron a vivir el llamado de Dios hacia su vida. E inmediatamente esas personas fueron llamados al arrepentimiento. Y hizo un llamado nacional desde el rey hasta lo más bajo de la ciudad, hasta lo más último de la nación. Hubo un llamado, mis hermanos, a un tiempo de ayuno, de oración, de cilicio, de arrepentimiento profundo, de angustia. Jonás debería estar contento, pero Jonás está expectante. Él no quiere que esto suceda, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y ahora el Señor sigue tratando, así como trató con la fauna marina, ahora Dios trata con la flora, con los arbustos, con las matas, con las plantas. Y el Señor Dios dispuso de una planta, que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. De una gran y profunda tristeza y expectación, ahora está grandemente contento, está feliz. ¿Qué cosas? ¿Qué perverso es nuestro corazón? No encuentro otro adjetivo.
Verso 7, pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, la tercera pregunta, o la segunda pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Mis amados, el profeta se sienta a ver la destrucción de la nación. Creemos que eso es lo que él está esperando. Eso es lo que su corazón anhelaba. Él se sienta como cual persona que no entiende que su llamado fue para llevar en camino contrario a la nación. Él está esperando que Nínive sea destruida. Jonás, eso pasó un siglo y tanto después de este tiempo. Así que tranquilo, siéntate a ver el arrepentimiento y la restauración de la nación. Pero eso era lo que Jonás anhelaba en su corazón, aún en medio de nuestros malestares, mis amados. Porque esto es la otra escena que está sucediendo. Aún en medio de nuestro disgusto, de nuestra expectación de destrucción hacia el maligno, hacia aquellos que nosotros creemos que no merecen la misericordia y la gracia de Dios, Dios sigue obrando, Dios sigue moviéndose y Dios sigue haciendo su obrar para traernos a reflexión profunda a nuestro corazón. Dios sigue obrando y nos sorprende. Hay un gran contraste. Jonás se enoja porque Nínive reaccionó favorablemente al evangelio, se enojó y se angustió, pero se alegra porque una calabacera creció sobre él. Esta actitud de Jonás se parece a la de los discípulos. ¿Se acuerdan cuando la multiplicación en aquel monte, en 2 oportunidades los discípulos estaban molestos? Maestro, estamos cansados, no hay comida, despídelos. No hay comida para tanta gente, no hay cama para tanta gente, maestro. El Señor le dice, díganle que se recuesten. Qué molestia. El mismo momento experimentamos cuando los niños vienen, se los traen a Jesús. Y los discípulos los sacan de ahí. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales en el reino de los cielos. Déjenlo, que se acerquen. Yo he venido a ellos. Los discípulos molestos. La misericordia, el amor y la compasión de Dios me sigue confrontando cada día. La misericordia, el amor y la compasión de Dios deben seguirnos confrontando cada día de nuestra vida. Este libro, mis amados, no trata de la rebeldía y de la desobediencia y del corazón obstinado de Jonás. Este libro trata del Dios misericordia, que trata con el impío abiertamente, porque Él lo ha creado. Porque Dios creó a toda la raza humana, toda la creación tiene la forma de la mano de Dios. El ser humano tiene la imago Dei, la imagen de Dios está plasmada en la raza humana. Como Dios no va a tener misericordia de lo que ha creado con su mano y le envía la palabra a través del profeta. Eso es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Dios ha enviado a sus siervos para que entreguen su palabra y vengamos a vida y a resurrección de vida, producto de esa palabra que nos da vida y nos transforma. Eso es lo que ha sucedido. Algunos no quieren recibir la palabra de Dios. Bueno, ellos tendrán que asumir la consecuencia de ese rechazo. Nínive está recibiendo la palabra que envió Dios a través de su siervo Jonás. Ellos van a tener vida, están experimentando vida, resurrección de vida. Están experimentando el don de Dios del arrepentimiento. Mis hermanos, qué maravilla, qué alegría nacional se está viviendo, pero Jonás está disgustado. Y es necesario que nuestro corazón sea tratado diariamente. ¿Qué tipo de corazón tenemos para alegrarnos por una rama que está creciendo, pero disgustarnos porque aquellos que creemos que no son merecedores de la gracia, el Señor se ha dignado tener misericordia para con ellos? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Eso habla de la depravación total y radical en la que están nuestros corazones. Y para eso hay una profunda necesidad que expresa nuestro corazón, una necesidad de un redentor.
Ese Redentor es Jesús. Y nosotros hoy podemos acercarnos a Él. Nos creemos merecedores de su gracia. Yo soy hebreo, pero no creemos que otros también pueden recibir la gracia de Dios. Dios sigue obrando y Dios sigue actuando en el corazón del hombre. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo un Dios providencial y Dios seguirá poniendo en contraste nuestro corazón y su corazón. Vuelve el Señor a tratar con el corazón de Jonás con una segunda pregunta. La primera: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Tienes razón para enojarte? La segunda: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y la respuesta de Jonás deja ver la obstinación de su corazón, la caída de su corazón. Sí, tengo razón hasta la muerte, nadie me saca de esta. Tenemos lados oscuros en el corazón que necesitan ser tratados y que la luz del Evangelio alumbre en nuestros corazones. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, nuestro Señor Jesús da por sentado que la señal del profeta Jonás llevó a Nínive a su arrepentimiento. Ahí vamos a leerlos, por favor. En unos instantes vamos a leer ese texto porque es un texto tan importante. El mismo Jonás fue usado por el Señor para traer salvación a Nínive, a los asirios. Eso trajo una señal para la nación, una evidencia del juicio. Jonás fue una evidencia del poder de Dios. Esa señal del profeta Jonás, Mateo 12, cuando tengas oportunidad lo buscas, por favor. La señal del profeta Jonás fue una señal evidente para los asirios, para los ninivitas, del poder de Dios, pero también de su juicio. Jonás para ellos fue una señal poderosa. Esa misma señal, como lo dijo Jesús a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, es una señal que ustedes no quieren recibir porque hoy delante de ustedes está alguien mayor que el profeta Jonás y ustedes no se quieren arrepentir. Mis amados, la señal del profeta Jonás sigue vigente hoy delante de nosotros. Jesús es superior a Jonás. Jonás sigue siendo un tipo de Cristo. Cristo hoy siendo superior y mucho mayor que Jonás, como profeta y como redentor y salvador, está frente a nosotros y nos llama al arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y lo vuelvo a decir como lo dije en la enseñanza anterior. El problema no es que Dios esté hablando. De hecho, sí sigue hablando Dios hoy, como lo dice el libro de los Hebreos, a través de su Hijo. El problema radica en el hombre, en el ser humano, en la raza humana. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Ahí es donde está la respuesta que debemos buscar. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra enseñanza. El interés de Dios por todos. Dios siempre va a manifestar un interés por todas las naciones. De hecho, el libro del profeta Jonás habla del plan de Dios para las naciones. Cada uno de los profetas había sido llamado para hablarle a su pueblo, o al reino del norte Israel o al reino del sur Judá, dentro de la nación. Primer profeta que sale de su nación para hablarle a una nación pagana, Jonás, ha sido llevado a Nínive, a la nación asiria. Perversos, malvados, paganos, idólatras, pero Dios tiene misericordia y va a enviar palabra de esperanza a las naciones. Dios las creó, Dios las domina, Dios envía palabra de esperanza. Allá el corazón del ser humano si quiere entregar su vida a Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Verso 10 y 11, el interés de Dios por todos. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Así cierra el libro de Jonás. Pareciera insólito, pero cierra con una pregunta. Y ese es Dios, revisando y permitiendo que quede en contraste y en evidencia la inclinación del corazón humano. Necesitamos, mis amados, ser tratados por Dios. Dios anuncia su carácter, pero también su disposición, su inclinación a bendecir, también de ser misericordioso con las naciones que Él ha creado. Naciones que se han apartado de Dios, naciones como las nuestras.
No sé desde dónde nos estás escuchando o viendo. Naciones como las nuestras que se han apartado. Las leyes hoy así lo dicen, se han apartado del diseño divino. Los currículum educativos de nuestras instituciones así lo dicen. Nos hemos apartado del diseño de Dios. La práctica en nuestras relaciones de pareja que se han aceptado, social y culturalmente están siendo aceptadas. A esas se les viraliza en las redes sociales. Eso habla de naciones que se han apartado del diseño de Dios. Para esas naciones, Dios tiene esperanza. Dios envía una palabra, pero necesitamos venir a los pies del Maestro, a los pies del Señor arrepentidos. Dios sigue anunciando su carácter bondadoso, compasivo y misericordioso. Dios ha decidido ser compasivo. Mis amados, el amor es una decisión. Dios es amor, Dios ha decidido amar al ser humano. Lo ha creado con su propia mano. El ser humano ha decidido no amar. Ahí es donde está la gran diferencia. Y como Dios es amor, el ser humano necesita estar en Dios y en Jesús para amar. Esa es una gran verdad. Dios ama, y Dios ama a pesar de la decisión de nosotros de no amarle. Dios nos ama. Necesitamos del amor de Dios para que rescate nuestro corazón perdido. Y ese Dios misericordioso, lleno de gracia, mira, quiero leerte un texto en el profeta Ezequiel, Antiguo Testamento. Ese Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, se ha revelado a lo largo de toda la Escritura, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, particularmente en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, en las Escrituras, como le dijo Pablo a Timoteo, en las Escrituras, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 33:11. Mira el corazón de Dios. Y diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. Dios no va a complacerse en la muerte de los ninivitas. Aquí está. Sino que en que el impío se aparte de su camino. Dios quiere que Nínive se aparte de su perversidad, de su paganismo y su idolatría. Ese es el plan de Dios. Dios no va a saberlo sentado aplaudiendo la muerte del impío. No, vas a ver a Dios obrando a favor de la vida del impío, para que el impío salga de su camino perverso. Ese es el Dios en quien yo he creído. Este es el Dios de Ezequiel 33:11. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Mis amados, el enojo de Jonás estuvo todo tiempo centrado en su egoísmo, en su prejuicio. Y el Señor tuvo que hacer consciente a Jonás de su autocompasión, de su prejuicio, una actitud pecaminosa, mis amados. De hecho, al menos 10 veces vemos a Jonás pronunciando la palabra yo, o mí, o me. Personalmente, egoísmo, antropocentrismo, es el mundo centrado alrededor de mí, que todo gire alrededor de mí. Y eso no solamente está en el Antiguo Testamento, vemos un paralelo de esto en el Nuevo Testamento, en el apóstol Pedro. ¿Recuerdas? El apóstol Pedro está experimentando un momento agrio en su vida. El Señor le hace ver un lienzo muy grande donde hay animales inmundos. El apóstol Pedro sintió que era equivocado compartir el evangelio con los gentiles. Esa era una percepción que él tenía. Jonás cree que es equivocado de parte de Dios llevarle esperanza a los ninivitas. Parece que se comparten los mismos pensamientos, los dos judíos, los dos siervos del Señor, pero aquí está Dios confrontando. Pareciera que es una coincidencia interesante que Pedro tuviera la oportunidad, tal como la tuvo Jonás, de ver en un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de comida inmunda para los judíos. Y quiero decirte que esto no es casualidad, es una diosidencia, como decimos. Es esas coincidencias divinas que Pedro estaba en Jope, la misma ciudad de donde salió Jonás
rumbo a Nínive, pero se fue a Tarsis. Mis amados, yo no sé si esto es casual, es coincidencia, pero allí está Jonás, Pedro, siglos después, y leo Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Jonás, ¿escuchaste? Pedro, ¿te escuchaste? Que el Señor es Señor de todos, de los gentiles y de los judíos. Aleluya. La historia de Jonás, y cierro con estas palabras que concluyen la predicación del día de hoy, la queja y reprensión del profeta, y al final concluyen esta serie. La historia de Jonás es la historia de redención, donde Dios sigue demostrando su misericordia, su amor y su compasión, y su corazón inclinado y decidido a amar a todas las naciones. El Señor nos muestra cómo está nuestro corazón. O está alineado a su voluntad o está alineado a la nuestra. Pero el Señor siempre va a dejar en evidencia nuestro corazón. El Señor va a traer reformas también a nuestra vida, cambios, transformaciones. Las trajo en Jonás, las trajo en el rey de Nínive y en todos los ninivitas, los trajo en Pedro también, en cada uno de nosotros. Y eso va a propiciar cambios en nuestras naciones, eso lo creemos. Mis amados, necesitamos que el Evangelio alumbre nuestro corazón apesadumbrado, lleno de tinieblas todavía, prejuicioso, egoísta, autocompasivo, de manera pecaminosa. Necesitamos el Evangelio de la gracia que nos alumbre. Necesitamos a Jesús, a un ser y a un camino superior al de Jonás. La historia de Jonás es mi caída, pero en Jesús encuentro esperanza. Jonás modela un corazón egoísta, autocompasivo, prejuicioso, que necesita ser rescatado por un Redentor que es Cristo Jesús. Y la pregunta del Señor: ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad? A ello Jonás hace un gran silencio. Esperaríamos que un gran Jonás, corregido pero agradecido, hubiese regresado a Israel a informar de su experiencia, a informar de la experiencia que tuvo, de la corrección de la tormenta tan correctiva que vivió. Hubiésemos preferido encontrarnos en la historia una gran lección en la vida de Jonás y hacia toda la nación de Israel. Esa lección se aplica también a nosotros. Ojalá que esta lección la hayamos recibido nosotros. Esa señal del profeta Jonás, lo repito nuevamente, sigue vigente el día de hoy. Frente a nosotros hoy está Cristo, un ser superior y un camino muy por encima, superior al camino de Jonás. Vengamos a Jesús. Es un llamado al arrepentimiento diariamente. Si la señal de Jonás sirvió para el arrepentimiento de Nínive, la resurrección de Jesús, que nos llame a todo el mundo a vida a los pies de Jesús, a reconocer nuestros pecados que hicieron necesaria su muerte y resurrección. Tengamos una palabra de oración al finalizar. Padre amado, bendita tu gracia y bendita tu misericordia. Padre, cuando nuestro corazón manifieste una motivación oculta, Señor, hazla evidente a la luz de mis ojos. Cuando nuestra vida manifieste egoísmo, prejuicio y autocompasión, Señor, trata con ello en mi corazón, hazlo evidente a mis ojos. Mi corazón me engaña. Te pido que me ayudes y te pido que me introduzcas en esas tormentas correctivas en mi vida para poder entender, Señor, tu llamado, un llamado maravillosamente misericordia y agraciado hacia todas las naciones. Gracias por incluirme en tu plan, Jesús. Padre, gracias por incluirme en Jesús
en nueva vida. Gracias. Y gracias por ese llamado al arrepentimiento de las naciones. Señor, sigue usando a tus siervos en esta nación y en cada nación hoy presente en este medio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, hemos dado fin a la serie del profeta Jonás. Manténganse a la expectativa de nuestras próximas series. Les invito a seguir nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están todas nuestras series y listas de reproducción para tu bendición. También en Facebook, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Síganos también en nuestro canal en Instagram, @loscocuyos, información vital para tu vida. Y sigues nuestras series, las predicaciones aquí localmente en nuestra iglesia, todos los días domingo, 9 de la mañana, nuestra clase dominical, 10 de la mañana nuestro servicio de alabanza, adoración y ministración de la palabra. Nunca se olviden también sintonizarnos por Radio Dinámica. Estamos todos los días domingo, tal día como hoy, de 8 a 8:55 en nuestro espacio Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras. Es un placer para mí estar en este medio. Soy el pastor Jonathan Labrador y nos despedimos hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga abundantemente.